La crítica que la Escuela de Frankfurt hace sobre la sociedad se fundamenta principalmente en la revisión del concepto de alienación en la sociedad industrial capitalista del siglo XX. Hay una profunda observación de Max Weber como un rasgo de la modernidad y utilizado por Theodor Adorno y Max Horkheimer: vivimos desencantados del mundo. Adorno y Horkheimer señalaban que a lo largo de la historia crearon y dominaron a la sociedad a través de mitos. Estos mitos se cifraban en códigos lingüísticos que nos legaron desde la antigüedad hasta la modernidad. En la antigüedad, los sacerdotes dominaban el lenguaje simbólico que les daba acceso al control sagrado sobre la naturaleza y sobre la sociedad. En la Ilustración griega, perteneciente al siglo V a.C., los filósofos secularizan y profanan los lenguajes míticos de la naturaleza o physis, y con ello tratan de controlar la sociedad o polis. Análogamente, en la Ilustración científico-técnica del siglo XVII y XVIII, los filósofos de la naturaleza o científicos son los dueños del lenguaje del mundo físico, mientras que los científicos de la conducta humana diseñan la ingeniería social de toda la sociedad. Todo parece estar sometido a la racionalidad simbólica de la medición y el cálculo, y, sin embargo, se ha renunciado a la libertad y a la esperanza de la humanidad. Uno de los conceptos sobre los que se basaba la confianza desproporcionada en la racionalidad del hombre ilustrado es el de progreso. Se trata de un mismo relato mítico y filosófico que comienza con Prometeo, sigue con Platón y Aristóteles, continúa con Francis Bacon, llega a Immanuel Kant y se revitaliza con el marxismo del siglo XIX y XX, por solo mencionar algunos. Todos los ilustrados de todas las épocas han defendido el progreso humano como una idea asociada al progreso racional que la ciencia y la técnica han aportado al bienestar material de la humanidad. Pero fue en especial en el siglo XVII y XVIII que el mito del progreso vinculado al ascenso social y cultural de la burguesía europea fue tan poderoso. La burguesía ilustrada hizo de la confianza absoluta en la racionalidad técnico-científica un lema político, social, económico, identificado como progreso. Así surgió el sentimiento de que el siglo de la Ilustración era el siglo del progreso indefinido y absoluto de la humanidad, y ello ensombreció a los intelectuales burgueses, pero únicamente el filósofo Rousseau fue capaz de vislumbrar también los efectos negativos de la regresión en medio de tantos avances. La idea de progreso que los enciclopedistas defendían en el siglo XVIII y el mismo Rousseau era vista como dominio sobre la naturaleza por medio de la técnica, la ciencia y el trabajo, pero ello implicaba también, simultáneamente, la dominación de unos sobre otros y la felicidad de unos a costa del sufrimiento de los demás. La misma democracia, como representación de los intereses de todo el pueblo, era un instrumento formal y político al servicio de los intereses de la burguesía. El concepto de desigualdad social y de explotación en las relaciones económicas ya comenzaba a ser reflexionado por Rousseau mucho antes de que lo analizara el marxismo. La crítica de Rousseau parte de un presupuesto prerromántico falso, referido a un hipotético estado de la naturaleza de la humanidad en una imaginaria y primitiva etapa presocial. Rousseau idealiza este hermoso cuadro del buen salvaje de la humanidad para contraponerlo al estado social como origen de todos los males de la humanidad. Si comparamos el estado de naturaleza de Rousseau como el del filósofo Thomas Hobbes, que afirma que la naturaleza humana es ser malos, pues el hombre es lobo del hombre, las diferencias son evidentes. Para Rousseau, la humanidad es buena, la sociedad nos corrompe. Para Hobbes, la humanidad es mala, la sociedad nos detiene. Sin duda, el ser humano no es solo un buen salvaje o únicamente un lobo para los demás. Seguramente somos algo más que ese reduccionismo ilustrado. La crítica que Adorno y Horkheimer realizan desde su posición ilustrada al mito del progreso
tiene que ver con su teoría de la libertad, que es clave para entender el significado del proyecto ilustrado. La idea de que el progreso tecnológico-científico otorga a la especie humana la dominación sobre todas las especies animales y sobre fuerzas de la naturaleza es reconocida por ambos filósofos, pero también ellos reconocen el reverso negativo en el sentido dialéctico y en el plano ético que conlleva la dominación de la naturaleza. Progreso y regresión son dos elementos teórico-prácticos unidos dialécticamente al concepto de ilustración. El avance técnico-científico aporta bienestar, felicidad y liberación real a los seres humanos, haciéndolos dueños de la naturaleza. Sin embargo, el trabajo, las condiciones históricas, sociales y económicas en que el ser humano debería realizar su libertad y su racionalidad, lo sumergen en la alienación. Como después señalará acertadamente Horkheimer, la razón instrumental lo cosifica, lo objetiva todo y suprime la subjetividad del ser humano, expropiándose de sí mismo. La razón tecnológica lo invade todo y lo somete todo a sus fines calculados. Es un instrumento universal de fines ya predeterminados. ¿Dónde queda espacio para el ser que se piensa a sí mismo, autorreflexiona y que decide por sí mismo o se autodetermina? El concepto de emancipación o liberación como autonomía moral del hombre, que Kant tenía siempre presente, se convierte en la obra de Marx y sus seguidores en algo social, material y económico, que no se puede resolver únicamente en el plano racional y ético de los individuos. Las condiciones de posibilidad del progreso humano que la Ilustración del siglo XVIII vio de manera optimista no pueden ser aceptadas del mismo modo tras la explotación cultural, social y económica del siglo XIX y tras las dos guerras mundiales del siglo XX. El trabajo ya no es la diversión y el placer con los que soñaba Bacon en su Nueva Atlántida, sino que hasta ahora el ocio y el gozo son modelados por el aparato técnico de la sociedad. El fanatismo, más allá de la religión, por ejemplo, en la música, en los deportes, la política, los ideales y el conformismo de los trabajadores que solamente trabajan para comprar productos, son el precio que tenemos que pagar por el bienestar y la felicidad de una sociedad capitalista. El fracaso de la civilización y su cultura para el marxismo tiene profundas raíces políticas y éticas y supone una pérdida del sentido religioso para el cristianismo, aunque ambas tradiciones de pensamiento coinciden en la preocupación por la regeneración ética del ser humano, de tal manera que toda la cultura occidental ha sido originalmente y en sus fundamentos griegos, latinos y cristianos un constante secularizar el pensamiento. La interpretación que hace la Escuela de Frankfurt sobre las posibilidades de liberación de cada ser humano en nuestro mundo capitalista es bastante pesimista, porque la historia del socialismo real era en 1944 y 1947 muy negativa, y porque la crítica de Nietzsche al positivismo cientificista y del existencialismo a la tecnificación y cosificación de los seres humanos habían sentado las bases de lo que Freud llamó el malestar de la cultura.